Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Bienvenidos a Derecho a la Convención, el espacio en Pauta donde hablamos acerca de los contenidos que está tratando la Convención Constitucional. Como todos los viernes, este espacio se transmite a las 5 de la tarde por la señal 2 en pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestras frecuencias radiales, así como en el canal de YouTube de pauta.tv y también a partir de ahora en Spotify. Así que atento también a quienes quieren escuchar el podcast de Derecho a la Convención. Le doy la bienvenida, como siempre, a nuestros panelistas estables. Marisol Peña, ella es la expresidenta del Tribunal Constitucional y académica e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y también Gabriel Osorio, ex integrante de la Mesa Técnica Constitucional y académico de las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes, Eduardo, Marisol y a todas y todos los oyentes. Muy bien, vamos a partir de inmediato porque hay novedades respecto de las votaciones, en particular que tuvo la primera propuesta que hizo la Comisión de Sistemas de Justicia en el Pleno de la Convención. Partamos con un elemento que Marisol Peña nos comentó precisamente el miércoles. Ella nos decía, Marisol, que le había llamado la atención que la votación en general no se hubiese puesto en tabla, ¿verdad? El título que iba a tener el capítulo aquel en la nueva Constitución. Bueno, ahora sí se puso en tabla, Marisol. Se puso en tabla, al parecer, en la mesa y los órganos rectores de la convención se percataron de que si no se sometían los títulos iban a quedar fuera de la votación, o sea, iba a quedar una constitución con articulados, pero todos los títulos, los epígrafes, como habíamos señalado en nuestro programa especial del día martes aquí en Derecho a la Convención, iban a quedar fuera. Y fue importante aquello porque hubo una indicación de una de las convencionales constituyentes, Carol Baum, de Vamos por Chile, quien propuso sustituir el título del capítulo que se estaba votando, que eran los principios generales de los sistemas de justicia, por el título tradicional que ha tenido esta materia en las constituciones chilenas, salvo en una, que es Poder Judicial. Y esa indicación fue rechazada, por lo tanto, lo que los medios informaron ampliamente es que lo que quedó aprobado en definitiva como título, como encabezado del capítulo respectivo, es lo que se venía proponiendo, sistemas de justicia. Marisol, me quedo con usted un segundito, porque, bueno, veamos lo que se aprobó esta vez en particular. Nos quedamos en la historia anterior con que, en general, se habían aprobado 14 de 16 normas presentadas originalmente por la Comisión. Pero en la comisión, en el pleno donde se votó en particular, de las 16 de pronto nos pensamos que con 10. Y de las primeras rechazadas hay una que era particularmente controversial. Quisiera meterme de inmediato en eso, que es pluralismo jurídico. ¿Qué es lo que ha sucedido, Marisol? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, la verdad es que habría que atender al contenido del debate que escuchamos precisamente en la discusión particular del día de ayer y que tiene que ver básicamente con el hecho de que a muchos convencionales les preocupaba que quedara colocado en un nivel de igualdad, como decía el artículo segundo que se venía proponiendo sobre pluralismo jurídico, la labor jurisdiccional que ejercen los tribunales de justicia, que son los que tradicionalmente conocemos con los sistemas jurídicos indígenas. Precisamente hubo muchas intervenciones, ¿verdad?, que aludían a la necesidad de poder precisar qué es lo que se trata o cuáles son los sistemas jurídicos indígenas y cómo ellos se van a compatibilizar con ciertos principios generales que rigen el ordenamiento jurídico estatal, digamos, hasta ahora existente, porque además este ordenamiento jurídico que tenemos, digámoslo de paso, es el que recoge ciertos principios fundamentales que provienen de cánones del derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo el principio del debido proceso legal, que comprende el derecho a la acción, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, el derecho a su motivación. Entonces, estas
duda, si pudiéramos graficarla en estas breves explicaciones, parecieran ser las que explican que el artículo segundo, tal como venía propuesto, no haya sido aprobado en la discusión particular, no obstante lo cual, digamos, obtuvo una votación que va más allá de la mayoría de los miembros presentes, por lo tanto fue devuelto a la comisión para que dentro de un plazo breve pueda reformularlo y enviarlo nuevamente al Pleno para su consideración. Gabriel Osorio, este era un artículo de inciso único, ¿no? El artículo 2. Este artículo fue aprobado en general y es el mismo artículo que luego en particular es rechazado. Para quien nos está escuchando, ¿cómo se entiende esa diferencia? A ver, Eduardo, quiere decir fundamentalmente que existe un acuerdo por parte de la Convención Constitucional de que deba consagrarse el principio del pluralismo jurídico. Sin embargo, el texto en particular, es decir, la forma en que estaba fraseado el pluralismo jurídico en el artículo 2, no satisfacía, ¿no es cierto?, los acuerdos necesarios para que pudiese formar parte del articulado que va a ser sometido a plebiscito de salida. Y es por eso que el mensaje es doble, es decir, por un lado, sí, es necesario regular el pluralismo jurídico, pero sin embargo se le entrega de vuelta a la Comisión de Sistemas de Justicia para que ésta proponga un nuevo texto en atención a las diversas dudas que no solamente las expresadas por Marisol acá, sino también que distintos constituyentes habían señalado respecto a cuál iba a ser su extensión o su ámbito de aplicación. De hecho, Eduardo llamaba la atención que a veces algunos constituyentes decían, me imagino que será como, y daban un determinado ejemplo, o creo que será de tal o cual forma, lo cual evidentemente radicaba en el hecho de que su redacción era demasiado ambigua y era necesario, ¿no es cierto?, una nueva propuesta. Vamos viendo... Sí, pues, Marisol. Eduardo, agregar solo algo, porque Gabriela ha dicho algo muy importante, no es que no se haya aprobado el principio de pluralismo jurídico, habría que distinguir, como decimos los abogados, no se aprobó la norma que detallaba lo que era el pluralismo jurídico, pero sí se aprobó un artículo que es el artículo 15, inciso primero, que señala que la función jurisdiccional se define conforme a ciertos principios, uno de los cuales es el pluralismo jurídico. Por lo tanto, está aprobado, en particular por la Convención, que este es uno de los principios que debe orientar la Administración de Justicia aquí en adelante. Ahora, la bajada, como diríamos en buen chileno, es lo que está pendiente. Bueno, qué bueno que lo menciona, porque una duda que uno tenía es, se rechaza, ¿cierto?, el artículo 2, pero y se aprueba el primer inciso del artículo 15, cuyo título es pluralismo jurídico, eso es muy interesante. Ahora, el inciso segundo del artículo 15, que tiene 2 incisos, fue rechazado también. Y ahí decía, los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones y protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Esto lo hablamos hace un par de días precisamente. ¿Es allí la clave del rechazo en este inciso, Gabriel? O sea, evidentemente la palabra estándares internacionales de derechos humanos es una frase, yo diría que debiese ser revisada, tal vez conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Pero en realidad, Eduardo, por un lado, se menciona el principio de pluralismo jurídico, aun cuando falta su definición o señalar a qué se refiere por pluralismo jurídico, lo cual va a venir de la comisión número 2, o sea, de la Comisión de Sistema de Justicia. Pero sin embargo, en el inciso rechazado, evidentemente, existía, tal como en el artículo 2, una demasiada amplitud. Se comenzó a notar que existían muchísimas interpretaciones respecto a la perspectiva intercultural en el tratamiento y la resolución de las materias de su competencia, con la obligación de respetar costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, y creo que eso es materia que debe ser vuelta a escribir, aun cuando, Eduardo, hay que destacar que esa redacción estuvo muy cerca, los 2/3, tuvo 98 de los 103 votos necesarios para poder formar parte, ¿no es cierto?, de la primera propuesta de articulado para que sea después votado en el plebiscito de salida.
quiero decir que estoy leyendo un comparado que ha realizado el estudio Osorio Vargas, al que pertenece Gabriel Osorio, así que le agradezco mucho porque ha sido muy, muy útil para esta conversación. Y siguiendo precisamente eso, hay dudas que obviamente a uno le surgen respecto de los rechazos, entre ellos el primer inciso del artículo quinto, donde se habla de derecho de acceso a la justicia. Eh, ¿Tiene que ver esto con un fraseo donde se habla de la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela, Marisol Peña? Eh, eh, bueno, ese era uno, en lo personal, era un artículo que a mí me complicaba mucho porque ¿quién podría estar en desacuerdo con que se garantice el más amplio y expedito acceso a los órganos jurisdiccionales en defensa de los derechos fundamentales? Yo creo que no hay nadie que razonablemente pudiera manifestarse en desacuerdo. Sin embargo, la forma como venía planteado era muy equívoca, tan abierta como introducir parámetros de interculturalidad, tal como lo ha señalado Gabriel Osorio a propósito de la norma que se examinaba anteriormente. De hecho, la norma original decía que se garantiza el derecho de acceso a la justicia a las personas y colectivos. Y a mí me llamó la atención que en el debate intervino en forma, a mi juicio, muy contundente la representante del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, justamente para señalar que el concepto, la noción de colectivo era una noción abstracta, absolutamente carente de un contenido preciso. Entonces, me da la impresión a mí que en la consideración del aterrizaje de este principio que también es tan importante, de este derecho tan importante de asegurar, se tuvo en vista la necesidad de evitar que la nueva constitución contenga menciones, contenga conceptos que en definitiva sean muy difíciles de aplicar. Voy al tiro a otro porque quiero que veamos varios, pero empieza a llamar la atención cómo, después de un trabajo bastante intenso en las comisiones, se llegue al pleno con un cierto consenso de que hay conceptos poco claros. Eh, Dificulta entender cómo haya llegado hasta allí, ¿verdad? Ese tipo de debate. Gabriel Osorio, en el artículo séptimo, también se rechaza, y ese habla de la inexcusabilidad e indelegabilidad. Aparte del trabalengua que esto significa, ¿quién nos puede decir de por qué esto se habría rechazado? Bueno, nuevamente aquí encontramos un problema, yo creo, de redacción. El principio de inexcusabilidad es un principio general en materia de derecho procesal, incluso de derecho constitucional, que dice relación con que cuando una persona reclama la intervención de un tribunal, ¿no es cierto?, este no puede abstenerse, es decir, no puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo no le puedo solucionar el asunto o no quiero solucionarle su conflicto jurídico, aun cuando, ¿no es cierto?, no exista norma que resuelva el asunto. Ahora, de la redacción, nosotros leemos que inmediatamente dice los tribunales y los demás órganos que ejerzan jurisdicción, cuando evidentemente en el artículo primero, que también fue rechazado en particular, también se señalaba que la función jurisdiccional solamente lo ejercían los tribunales establecidos por la ley. Entonces, evidentemente, en mi opinión, creo que había un problema de redacción más o menos importante que decía relación con quién ejerce la función de jurisdicción y también no estaba claro esto de la indelegabilidad, es decir, estaba el concepto de la inexcusabilidad, yo no me puedo excusar de ejercer la jurisdicción, pero el de la indelegabilidad no se encuentra claramente en el texto. Indelegabilidad quiere decir, Eduardo, que yo como en el ejercicio de la función jurisdiccional no la puedo delegar a otro órgano, Okay. sino que yo, en razón del titular del ejercicio de la función jurisdiccional, debo resolver este conflicto jurídico. Marisol Peña, hay un artículo que, para el común de las personas, cuesta entenderte que se haya rechazado. El artículo 9 dice fundamentación y lenguaje claro. Las resoluciones judiciales serán siempre motivadas, salvo en los casos establecidos por la ley. En todo evento, la sentencia que ponga término a un procedimiento siempre deberá ser fundada y redactada en lenguaje claro e inclusivo. ¿Qué había malo aquí que llevó a que solamente tuviera 100 votos y fuera, por lo tanto, rechazado? A ver, yo creo que así como hemos dicho en otros programas que hablar de lenguajes como las derechas, centro e izquierda son complejos, es complejo para poder explicar ciertas decisiones, yo creo que aquí también hablar de malo, de bueno, es difícil. Mm. En primer lugar, lo que quiero decir que el hecho de que las resoluciones judiciales tengan que ser siempre motivadas es parte de un principio mucho más
importante, mucho más macro, que es el principio del debido proceso legal, que mencionábamos al comienzo de nuestro programa. Y que, por un lado, la jurisprudencia, es decir, las sentencias judiciales, pero también fuertemente la doctrina, ha ido delimitando de la mano con el derecho internacional de los derechos humanos. Para que se entienda esto por quienes nos están escuchando, cuando usted litiga ante los tribunales y dice, mire, a mí me han vulnerado un aspecto básico del debido proceso porque no me dejaron presentar esta prueba que era fundamental para mi alegación. Usted normalmente cita el actual artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución, pero además cita el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio de señalar también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque ahí están detalladas cada una de estas menciones propias del debido proceso legal. Entonces, uno podría decir, una norma especial sobre la fundamentación de la sentencia resulta innecesaria si es que se consagra muy bien el principio del debido proceso legal y todavía no conocemos la propuesta en la materia de la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero en segundo lugar, esto de que en general las resoluciones judiciales tengan que ser redactadas en un lenguaje claro e inclusivo, yo creo que igual se presta, de acuerdo a lo que hemos escuchado en los debates en la Convención Constitucional, para diversas interpretaciones. Es como el tema del enfoque de género. Son aspiraciones, ¿verdad?, muy legítimas, muy razonables, pero que pueden tener distintas lecturas. Y no olvidar aquí que, por lo demás, esto es algo que se está haciendo ya desde hace un tiempo razonable. Las ministras de la Corte Suprema, Rosa María Maggi y actualmente Andrea Muñoz, encabezan una instancia dentro de la Corte Suprema que se ha preocupado mucho sobre todo los temas de género y de la inclusión, de forma tal que la propia Corte ha estado preocupada de que el lenguaje de la sentencia sea lo más claro y que no se hable, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero es gráfico, que no se hable de un joven que era gay, sino que se hable de un joven con una determinada orientación sexual diferente. Eso es un lenguaje claro e inclusivo que en el fondo no es otra cosa que tener dosis de respeto, creo yo, hacia las diversas manifestaciones que tiene la dignidad humana en las personas. Esa perspectiva de género sí fue aprobada, ¿verdad?, como norma particular en el artículo 14. Sí, Eduardo, una cosa. Por supuesto. Ahí a mí me gustaría hacer solamente un pequeño punto, que en realidad la excelentísima Corte Suprema y también tanto cortes de apelación e incluso tribunales de instancia como los juzgados de garantía o los tribunales de juicio oral y lo penal ya fallan con perspectiva de género. Hay varios fallos donde, por ejemplo, en materia de protección de las mujeres que están siendo objeto de violencia intrafamiliar o de violencia de género, se cita muchas veces la Convención de Belém do Pará para poder, ¿no es cierto?, justificar o fundar un fallo determinado en protección de las mujeres. Entonces, si bien es bueno, en mi opinión, de que se consagre la perspectiva de género, quiero decir también, Eduardo, de que esto ya ha sido objeto de un trabajo profundo por parte de la excelentísima Corte Suprema y el resto de los tribunales del país. Muy bien. ¿Tú quieres seguir un poco con ese tema o quieres cambiar, Eduardo? Porque ahí creo que hay una cosa también adicional que es importante clarificar, que fallar con perspectiva de género, en mi concepto particular, depende mucho del conflicto jurídico de que se trate, porque no puede llevarse esto a un extremo tal que si están disputando el arrendador contra la arrendataria que es mujer y que no ha pagado las rentas de arrendamiento, que además ha causado perjuicio en la propiedad, haya que beneficiar a la mujer en ese conflicto jurídico por el solo hecho de ser mujer. La perspectiva de género tiene que ser correctamente aplicada, a mi juicio, cuando sea pertinente. No vayamos a pensar que esto significa entrar a favorecer en cualquier juicio a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sino que cuando se vea que ellas están de alguna manera sesgadas, discriminadas por su condición de tal, es obligación del juez otorgar un amparo especial. Me parece que esa es la lectura correcta, la que están aplicando los tribunales por lo demás, con arreglo a la cual tendría que entenderse esta norma.
Me parece que en algún programa posterior vamos a tener que hablar de otro principio que se vincula con este, más no solo con este, que es el de la interseccionalidad. Me parece que viene eso en bloques temáticos posteriores de la misma comisión. En relación con el artículo 11, su segundo inciso también fue rechazado. Dice, los perjuicios provocados por error judicial otorgan derecho a una indemnización conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes, Marisol. Y uno dice, tuvo bien poco apoyo esta propuesta, solamente consiguió 82 votos, por eso fue rechazado. ¿Cuál fue el A problema? ver, yo estoy en lo personal estoy muy preocupada por la desaparición de esta norma, porque corresponde a lo que hoy día conocemos como la acción de indemnización por error judicial, que está recogida en el artículo 19, número 7, letra I de la actual Constitución, y que tiene una historia que se remonta a la Constitución de 1925, donde lo que ocurrió es que el reconocer que el Estado juez puede equivocarse, es decir, que puede incluir en responsabilidad, en perjuicio de lo justiciable, debía traducirse en indemnizaciones de perjuicio, sobre todo cuando ello afecta la libertad personal. Y ese es el contexto de la actual acción de indemnización por error judicial. Lo que ocurre es que la Constitución del 25 mandató la regulación de esta acción a la ley y esa ley nunca se dictó, por lo tanto permaneció en veremos lo que la Constitución del 80, mal llamada del 80, la actual, trató de corregir. Entonces, la verdad es que puede que yo me haya perdido parte del debate en este punto, pero simplemente lo que alcancé a escuchar es que aquí había dudas respecto de la responsabilidad del Estado juez y de la forma en que estaba regulada. Pero la verdad, si nos preguntaran aquí tal vez una opinión desde el punto de vista más del derecho constitucional, yo creo que esta norma es una norma muy necesaria respecto de los justiciables cuando hay error judicial. Gabriel Osorio. Yo estoy de acuerdo con Marisol, yo creo que es una norma necesaria. Ahora bien, creo que tal vez se conecta directamente con el inciso primero en donde se establece la responsabilidad personal de los jueces, en este caso por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial a las reglas a las leyes que regulan el procedimiento y a la prevaricación. Entonces, ese tipo de responsabilidad personal penal, ¿no es cierto?, la prevaricación, entre otras cosas, dan lugar a responsabilidad por parte del Estado. Los perjuicios provocados por un error judicial otorgan derecho a una indemnización y ese debería estar, ¿no es cierto?, específicamente señalado que es una responsabilidad, o sea, del Estado en este caso, y que debe establecerse un procedimiento que debe estar regulado en la ley. Porque cuando uno lee, por ejemplo, dice conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes, ni la Constitución, ni no hay, al menos en esta propuesta, un esbozo de procedimiento de una acción, ¿no es cierto?, para exigir una indemnización por error judicial, y eso evidentemente atentaba, creo yo, en contra de la aprobación de dicha norma. O sea, uno podría mirar como que esto requería su propio artículo. En vez de ser Requería más detalles, sería ya correcto decir, requería más precisión, Eduardo. Perfecto. Gabriel Osorio, hay un artículo que yo imagino que usted va a estar muy de acuerdo con que lo hayan rechazado, seguramente Marisol también, pero que es el artículo 12 y que tenía que ver con algo que se titulaba Publicidad, Probidad y Transparencia. Y Así parece es, que el había un inciso llamado, primero. el inciso primero, tiene toda la razón. Y parece que había un llamado a atención del Ministerio Público, Gabriel Osorio. Es que tenían toda la razón. Los fiscales tenían toda la razón porque se establecía un principio general de publicidad, probidad y transparencia y se establecía una cláusula de secreto o reserva solo en aquellos casos en que la publicidad pudiese significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas. Sin embargo, a veces, para el éxito de una investigación penal, es necesario que exista la reserva o secreto de algunas resoluciones para asegurar el éxito de dicha investigación. Entonces, asuntos como, por ejemplo, la interceptación telefónica en materia de tráfico de drogas, por ejemplo, en que los fiscales solicitan la intervención de determinados teléfonos, esa intervención no es una decisión administrativa, es una decisión que está sometida a un tribunal que autoriza a la fiscalía a proceder con esa intervención, ¿ya? Y esa resolución no es una resolución a la cual nosotros tengamos acceso. Con esta redacción era imposible que existiera
esta reserva o secreto de esos procedimientos y evidentemente atentaban en contra del éxito de una investigación penal. Marisol Peña, ¿cómo se podría, por lo tanto, mejorar la redacción o el propósito de este inciso? No, yo creo que habría que dejar a salvo de la publicidad, como actualmente lo hace el artículo 8º de la Constitución vigente, dejar a salvo posibilidades de mantener la reserva o secreto cuando diga relación con actuaciones judiciales y ello sea indispensable para el éxito de la investigación judicial. Yo creo que así podríamos resumir de alguna manera el concepto, pero yo me quedé pensando que a lo mejor nuestros auditores se desconectaron cuando escucharon el concepto prevaricación hace un momento atrás, entonces simplemente traducir Por en favor. español que cuando hablamos de prevaricación, y creo que Gabriel lo explicó en el contexto, no obstante, es que el juez obtenga beneficios personales a raíz de un juicio que está sustanciando, donde debe conservar una perspectiva de absoluta imparcialidad y objetividad. Eso es prevaricar, aprovecharse en beneficio personal y ciertamente ello es muy grave cuando está acompañado, por supuesto, de sumas de dinero o de ganancias ilícitas. Estábamos haciendo un recorrido artículo por artículo, de alguna manera ya tocamos el artículo 15, ¿verdad? Inciso segundo, que fue rechazado también. Y por lo tanto, ya cuando ustedes tienen una perspectiva general de esta primera gran discusión y votación, en particular de normas que ya están quedando depositadas allí en la propuesta constituyente, quisiera saber si ustedes tienen alguna especie de balance personal, que ya sea pues al lado de la preocupación o al lado de las cosas no están tan mal. Marisol Peña. A ver, yo me voy a manifestar derechamente preocupada, probablemente no por las normas. Hoy día tenemos, perdone que lo diga de esta manera, un tijereteo de normas de lo que proponía la Comisión de Sistemas de Justicia que permiten observar algunas tendencias, como por ejemplo que avanzamos hacia un Estado plurinacional, Claro. de carácter además intercultural, en fin. Pero a mí lo que más me está preocupando en este momento es que observo en el debate de la Convención Constitucional dos visiones muy distintas de sociedad. Por un lado, observo, y algo dijimos también en el programa el día martes, observo una visión de la sociedad que tiene que ver con un modelo de organización, con un modelo estatal que ha sido profundamente colonialista, profundamente patriarcal, profundamente capitalista desde el punto de vista económico, versus otro modelo de sociedad que dice, bueno, miren, la verdad es que hemos ido avanzando sobre la base de intentar corregir nuestros errores. ¿Por qué no construimos de aquí para adelante? Yo no quiero decir que una concepción sea buena u otra sea mala, pero sí me preocupa que son visiones que no conversan. Considero que es difícil proyectar normas constitucionales donde efectivamente se vayan a volcar 2/3, a menos que caigamos en el plano de las transacciones, simplemente ya objeto de otro tipo de lineamiento, pero me preocupa mucho eso, dos visiones tan diferentes de sociedad que se hacen presentes en la Convención Constitucional. Sucintamente, Gabriel Osorio, ¿cuál es su personal balance? Mire, yo estoy más bien a la expectativa, Eduardo. Evidentemente, en general se dieron más bien puntos políticos en la votación en general en la Comisión de Sistemas de Justicia, pero en la votación en particular, evidentemente, se observa, en mi opinión, una suerte de crítica por parte del Pleno de la Convención Constitucional hacia la Comisión por algunas reacciones que evidentemente no pasaron el test, llamémoslo así. Y estoy expectante, Eduardo, sencillamente porque voy a esperar fundamentalmente el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y además queda mucho todavía de cómo se va a conformar nuestro sistema de los sistemas de justicia, como lo llaman ahora, cuál va a ser la conformación de la Corte Suprema, de los restantes tribunales y en general sobre lo que nosotros conocemos actualmente como el ejercicio de la jurisdicción y el poder judicial.
Muy bien, y queda mucho más por tratar. Vamos a tratar definitivamente en este programa formas de Estado, derechos fundamentales, sistema político, la Comisión de Medio Ambiente, que ya la hemos abordado en algún espacio, principios constitucionales, la verdad, sistema de conocimiento y muchos temas por los cuales vamos a tener bastante material del que hablar. Marisol Peña, Gabriel Osorio, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. A usted lo invitamos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Marisol. Gabriela, que nos siga visitando los contenidos de pauta.cl, de Radio Pauta y de un cuanto hay que tenemos para ofrecer en nuestros espacios. Hasta pronto. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.